Muy bien. Esa ave cae lento allá. Muy bien. Venga las 4. Vamos a hacer una coreografía. ¿Sí? Muy bien. Entonces van a estar las 4 de espalda. De espalda al público. ¿O van a estar ahí? Acá. De diferentes niveles. Acá, no se pone línea ahí. Muy bien. Y acá. Profesora, vos que soy la de sacamos de pie. Y ustedes van a hacer vamos a hacerlo así. ¿Y cómo se llama el yacaberé? ¿Cómo se llama? Yacaberé. Y después vos tirás, después 4 veces yacaberé, 5 vamos a decir, ahí vos la agarrás y le das la vuelta y vos te quedás ahí nomás. Volás y después planeás, porque el ave no vuela, no hay que mover el lado. Agachando chiquitito, y volás. ¿Ok? Y entonces vos girás y venías acá y te pones. Había una vez que tenía yacaberé. Vamos, voy a contar las 3. El gesto de larga arriba, chicas. El gesto de larga arriba. Vamos, todavía no, vamos a empezar. 3, 2, 1, acción. Es difícil ser pajarito, ¿verdad? Bueno, está bien. No te muevas tanto. Ustedes que hacen ahí atrás. Yo soy la mamá. Y hagan por eso que se va a tratar de mover el brazo, ¿sí? No te muevas tanto. Deja que ella se mueva, ¿sí? Lo que tenemos que definir vos ¿qué tiene que ver con este pajarito? Vos cuando tenías 15 años le viste a este pajarito después de 15 años ya le encontraste, ahora tenés 30 años y ahí descubriste es tu amiga, ¿sí? Justamente cuando descubriste el amor por primera vez, apareció el yacaberé, ¿sí? Entonces es tu amiga, ¿sí? Está un poquito ya cansada de tanto volar. Bueno, y ustedes, vamos a hacer el principio con la coreografía. Entonces tenemos que poner una música seguramente folclórica ahí para la introducción. 3, 2, 1, acción. Llevar la pajarita ya que vuela ahí arriba en el escenario y vos te quedás hablando ahí, ¿sí? Otra vez.